La tasa de interés bajó en 25 puntos base, tal como lo esperaba todo el mercado. Sin embargo, podrían haber pausas. También habrá una inflación mayor a la esperada, también mayor crecimiento del que se tenía proyectado antes, y la gran sorpresa es que la inversión no sería tan mala este año como veía el Banco Central hace solamente 3 meses. Es parte de los mensajes que en distintas reuniones entregó el Banco Central esta semana y que la analizamos en este noticiero de Renta 4 junto al economista jefe de Visa Inversiones, Marco Correa. Tal como lo dije en la presentación, ya está con nosotros Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, a quien le agradezco su tiempo para estar junto al noticiero de Renta 4. ¿Cómo estás, Marco? Hola Nicolás, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Marco, a ver, había unanimidad total en el mercado de que el central iba a bajar la tasa de interés en 25 puntos base, pero esa unanimidad, para sorpresa de muchos, no se dio en el Consejo del Banco Central, ya que la consejera Stephanie Griffith Jones proponía que no fuera una reducción de 25 puntos base, sino que fuera mayor de 50 puntos. Claro, como tú mencionas, en general el mercado y en particular nosotros en Visa Inversión estábamos esperando un recorte de 25 puntos base y el Consejo, cuatro de los cinco consejeros votaron por esa opción de 25 puntos y a veces se dan estas situaciones donde hay algún consejero que tiene una visión un poco distinta, quiere marcar una distinción en ese sentido de, en este caso, por ejemplo, bajar más rápido la tasa. Y puede ser porque el análisis que se está dando dentro del banco no coincide, digamos, entre las partes y si bien esto puede llamar la atención, igual es rico, digamos, el análisis que se está haciendo y si hay opiniones distintas y se marquen esos precedentes, digamos, de que hay visiones distintas dentro del Consejo, es algo que se puede dar. Incluso es algo que vemos en otros bancos centrales, como la Fed, con los DOTS, donde vemos que hay distintas visiones para las proyecciones de tasas que se tienen. Y al final, eh, obviamente la decisión es una, pero que se marquen en distinciones entre las visiones que se están dando es parte del análisis, digamos, que pueden tener los expertos, en este caso los consejeros del banco. Digamos. Marco, hay una frase que es muy importante analizarla para entender a qué apunta el Banco Central y tiene que ver con cuál va a ser la proyección de nuevos movimientos de la política monetaria. Lo voy a leer textual. El Consejo estima que, de concretarse los supuestos del escenario central, la tasa habría acumulado durante el primer semestre el grueso de los recortes previstos para este año. Aquí hay que entenderlo como que en cualquier momento van a venir pausas en los recortes en la tasa de interés. Puede ser en la próxima reunión, puede ser en dos reuniones más. ¿Esta es la mejor forma de entender este mensaje? Claro, dado esa comunicación que ha dado el banco y entendiendo que al final los análisis se hacen con la información que uno tiene disponible en el momento y los supuestos que puede hacer al respecto de cosas que vengan hacia adelante, en ese sentido, es lo más probable que veamos una pausa. De hecho, nosotros ya estamos viendo que quedan cuatro reuniones y en el escenario más probable que planteamos nosotros es que en esas cuatro reuniones se implementen dos recortes. Entonces, habría pausa, digamos, entre reuniones. Puede ser que, por ejemplo, en la próxima reunión, que es de julio, no se mueva la tasa y se haga un nuevo movimiento con la reunión de septiembre, que trae de nuevo IPOM, o sea, una actualización del escenario base, y en la próxima, por ejemplo, sea en diciembre. Eh, una de las cosas que está ahí bien eh, en discusión, digamos, o que puede variar eventualmente y que ha tenido un impacto importante es, por ejemplo, el ajuste de las tarifas de electricidad, que tiene un impacto grande en la inflación. eh, y dentro del escenario, digamos, base que planteó el Banco Central, es como que se da este ajuste en las tarifas y que lleva a que de aquí a los próximos 12 meses, incluso en un tiempo menor, se ajusten algo como un 60% las tarifas. Es un supuesto, digamos, que es probable, es lo más probable que se dé. Hay cierta probabilidad, a lo mejor, que se implemente algún tipo de pausa, gradualidad, subsidio, pero en el escenario más probable se daría eso y nos llevaría a una inflación más alta. Entonces,
en ese sentido, el Banco Central, por ejemplo, estaría cautelando los futuros recortes. Ahora, si eso cambia, a lo mejor ya ahí ya no sería el escenario base. Vamos inmediatamente a la inflación, porque este miércoles se presentó el informe de política monetaria de junio y tal como tú dices, el Banco Central subió sus expectativas de inflación. Para este año era 3,8 hace 3 meses, ahora la inflación sería de 4,2 y también subió para el próximo año de 3 a 3,6%. Uno debe entonces asumir que gran parte de ese aumento tiene que ver por las cuentas de la luz y sus efectos para las inflaciones de julio en adelante. Claro, hay un grueso, digamos, de ese ajuste al alza en las expectativas de inflación para este y el próximo año que tiene que ver con el tema de las tarifas de electricidad. Es cerca el mismo Banco Central lo tiene ahí, en cerca de un punto y un punto y medio extra de inflación. O sea, pasar, por ejemplo, de un 3 a un 4,5 o algo de esa magnitud. Entonces, es un ajuste súper relevante. Hay otro componente también que tiene que ver, por ejemplo, con una demanda interna que igual está siendo un poco más dinámica y con temas también, por ejemplo, de traspaso de tipo de cambio que se ha ido atrasando un poco, pero si bien en lo más reciente el tipo de cambio se ha apreciado, en general lo que vimos es que estamos con un tipo de cambio más depreciado que en 12 meses. Y también está el tema de algunas tarifas de fletes, por ejemplo, internacionales, pero como te decía, y tú señalas, el grueso, digamos, del ajuste de las expectativas de inflación tiene que ver con este tema de tarifas de electricidad. Entonces el Banco Central prefiere ser un poco más cauto en las reducciones de la tasa de interés a la espera de la evidencia del efecto que tengan esas alzas en las cuentas de la luz, porque el último mensaje del Claro. Banco Central era que iba a hacer, a ver, dejó la puerta abierta para, a ver, para que hayan pausas. En cambio, ahora fue mucho más enfático en que van a haber pausas, pero de acuerdo al análisis que tú haces, entonces van a esperar a ver el efecto de las cuentas de la luz para saber cuándo van a hacer esas pausas. Claro, o como el Banco Central ha señalado, ya el grueso, digamos, de las bajas ya se hizo. Recordemos que partimos con un nivel de tasa de 11,25, ¿cierto? Ahora estamos en 5,75, o sea, ya es una reducción súper importante. Esta tasa en condiciones normales, digamos, de equilibrio, probablemente debería estar en un 4, entre 4, 4,5, 4,25, dependiendo de los supuestos que uno haga de tasa neutral. O sea, todavía quedan un poquito más de 100 puntos de recorte, pero ya el grueso de los recortes se hizo. Entonces, ahora lo que probablemente está adoptando el Consejo del Banco Central es una mayor cautela, decir, oye, vamos a seguir bajando igual, pero vamos a hacerlo de manera más pausada. Queremos tener más evidencia de que efectivamente la inflación va a converger al rango meta. Además, el Banco Central en parte también analiza lo que está pasando en los mercados extranjeros y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, la Fed probablemente también vaya a demorar más en empezar su ciclo de recorte de tasas. Otros bancos centrales en Latinoamérica también iniciaron el ciclo de recorte de tasas, pero lo pausaron. Entonces, para no desacoplarse tanto de esos movimientos internacionales de tasas que pueden hacer, por ejemplo, que el tipo de cambio vuelva a tener mucha volatilidad, eh, creemos que están haciendo esta pausa y van a hacerlo con mayor gradualidad, perdón, hacia adelante. Entonces, julio, mejor esperemos y veamos lo que podemos hacer en septiembre. Ya vamos a tener efectivamente la inflación en septiembre vamos a tener la inflación de junio, de julio, que vamos a ver el ajuste de las tarifas, también el de agosto. Entonces, va a acumular mucha más información el Banco Central que le permita ajustar de nuevo las alzas. Y además, el otro tema interesante está que, si bien en términos nominales, digamos, la tasa de interés está más arriba, al tener una inflación más alta, por un tema de diferencia, vamos a tener una tasa real que va a estar más baja, entonces es más estimulativa, digamos, o menos contractiva para la economía. Entonces hay que hacer un análisis ahí también con eso. No es que el Banco Central quiera frenar la economía, sino más bien ir viendo con cautela que no se le escape la inflación y obviamente el ánimo del Consejo en la medida que veamos que la inflación está mucho más controlada, probablemente van a bajar la tasa y van a querer estimular la economía lo más que se pueda. Está todo el tema de los créditos que digamos, Sí. igual no están tan muy dinámicos, las tasas de morosidad están aumentando, es un tema que también probablemente el Banco Central lo tiene preocupado
y una forma de corregir eso es bajando las tasas de interés, pero sin descuidar el tema de la inflación, obviamente. Hablemos algo de la actividad, porque la corrección al alza del PIB en general para este año no fue muy grande. Antes se pensaba que Chile crecería en 2024 entre 2 y 3%, ahora es entre 2,25 y 3%, como si prácticamente sin cambios, pero donde sí hubo sorpresa es en la formación bruta de capital fijo, en la inversión. Tú mencionaste cómo hay un leve repunte en la demanda interna. Bueno, la formación bruta de capital fijo es parte de la demanda interna y aquí sí hubo cambios bastante relevantes. Por ejemplo, si antes se pensaba que este año la inversión caería 2%, ahora sería solo 0,3%. Y para el próximo año hay un aumento importante. Si hace 3 meses se pensaba que la inversión sería en 2025 3%, ahora es 5,4 puntos. ¿Cómo se explica estos panoramas mejor que piensa el Banco Central sobre la inversión, Marco? Claro, lo que tuvimos en el primer trimestre fue datos ya concretos, más positivos por el lado de la inversión, entonces eso hizo ajustar un poco las expectativas para este año. Estamos viendo que la construcción sigue todavía muy rezagada. Quizás está todo el tema, por ejemplo, que hablábamos recién de las tasas de interés, de los créditos hipotecarios, que de hecho no han caído las tasas de interés, más bien se han mantenido, siguiendo un poco lo que está pasando con las tasas internacionales de duraciones más largas. Entonces está ese tema en el sector de construcción, pero hay otros sectores más, por ejemplo, de servicios de ingeniería, lo relacionado, por ejemplo, a la minería, y eso lo vinculo directamente con lo que ha pasado con el precio del cobre, que ha subido bastante. De hecho, tuvimos un precio del cobre $5 por libra, ahora está más cercano a 4,5 y a lo mejor se va a mantener en torno a esos niveles, pero es un precio del cobre más alto de lo que estábamos observando hace o a principios de año. Y esos factores internacionales en particular han hecho que las perspectivas de la inversión para este año vayan siendo cada vez mejores y también para el otro año. Se hacen más atractivos, por ejemplo, entrar proyectos nuevos de exploración de minería o desarrollo de proyectos al tener un precio del cobre ya más alto y en la medida también que tengamos una menor, por ejemplo, incertidumbre política en Chile o se vaya avanzando en los proyectos importantes, una claridad por el lado de la regulación medioambiental, eso también pueden ser factores positivos para que hacia adelante la inversión también tenga unas mejores perspectivas. Para redondear, Marco, entonces las mejores perspectivas de inversión están netamente ligadas a las perspectivas que ofrece un precio de cobre que a todas luces se estima que seguirá así por bastantes años. Hay un componente importante, claro, de las perspectivas de mejores inversiones para Chile por el asociado al precio del cobre, digamos, más atractivo. En general, la confianza de los empresarios ha ido recuperándose, pero de manera bien gradual, principalmente asociado, por ejemplo, al sector minero. Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, muchas gracias por conversar con nosotros para entender lo que hay detrás de los mensajes del Banco Central, tanto por la tasa de interés como el último informe de política monetaria. Que esté muy bien. Chao, Nicolás, muchas gracias. Tasa de interés y el IPOM de junio son los temas que desarrollamos en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut y los veo en una próxima oportunidad.